Para seguir hablando de funciones, vamos ahora a hablar de lo que es una función par y una función impar. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es una función par. Entonces, se llama función par aquellas que son simétricas al eje y. ¿Qué significa que una función sea simétrica? Entonces, lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Antes de hablar del ejemplo, voy a mostrarle la definición de función par. F es una función par si cumple que f de x es igual a f de menos x. Voy a mostrar que la función f de x es igual a x a la 2 es una función par. Entonces observen que este es el bosquejo del gráfico de la función. Entonces si yo me paro en este punto, que es precisamente el que está al frente de este punto, si yo mido la distancia que hay de este punto al eje y, es la misma distancia que hay de este punto al eje y. Si me parase aquí, esta distancia que hay de aquí al eje y es la misma que hay del eje y a este punto. Por eso, en cualquier pareja de puntos que yo tome en esa parábola, siempre van a estar, obviamente que estén sobre la misma línea paralela al eje X, puedo decir ciegamente que están a la misma distancia del eje Y. Por eso puedo decir que el eje de simetría Y. Cuando eso se cumple, pues la función es par. Pero como no siempre tenemos la ayuda de los gráficos para poder hacer este tipo de análisis, entonces voy a tomar mi estructura algebraica de la función. F de x es igual a x a la 2. Ese es el valor de f de x, que es el que me pide la parte izquierda de la igualdad de la definición. Ahora lo que debo hallar es f de menos x. Entonces voy a hallar f de menos x. ¿Qué implica? Que si cambié esta menos x que estaba al lado izquierdo, debo cambiar la x que aparecía al lado derecho. Entonces cambié esta por menos x, esta también la debo cambiar por menos x. Entonces la cambio por menos x. Pero observen que estaba elevada a la 2, entonces esa menos x la debo elevar a la 2. Luego lo que hago es hacer la siguiente deducción. Cualquier número negativo elevado a la 2 me da positivo. Y pues x al elevarlo a la 2, entonces recuerden que siempre aquí hay un exponente 1 y que cuando tengo dos exponentes se multiplican, 1 por 2 me da 2, entonces me queda x a la 2. Observen que tengo el resultado de f de menos x es x a la 2 y el resultado de f de x es x a la 2. Como se cumple la definición de que f de x es igual a f de menos x, porque este procedía de f de x y este procede de f de menos x, entonces puedo afirmar que esta función f de x igual a x a la 2 es una función par. Entonces ya lo mostramos desde el gráfico y desde la parte matemática. Ahora vamos a ver qué significa una función impar. Una función es impar cuando es simétrica al origen. ¿Cuál es el origen? El famoso 0, 0 del plano cartesiano. Matemáticamente, la definición es f es una función impar si se cumple que menos f de x es igual a f de menos x. Para ello voy a utilizar la función f de x es igual a x a la 3 o x al cubo. El bosquejo del gráfico de esa función es este. Pasa algo similar a la par. Entonces ahora tomo este punto que aparece acá, que aunque no tenga números es la coordenada menos 1, y esta es la coordenada 1, 1. Si me ubico en la coordenada 1, 1, al origen del plano, en la misma distancia que está del 0, 0 o del origen del plano a la coordenada 1, 1. Por eso es que puedo afirmar que la función es simétrica al origen. Ahora eso lo voy a demostrar matemáticamente. Entonces pasa algo similar a la función par. Debo demostrar esta definición. Entonces lo primero que voy a hallar es f de menos x. Entonces lo mismo que hicimos en la anterior. Si cambiamos menos x al lado izquierdo, cambio por menos x al lado derecho. Entonces f de menos x es lo mismo que tener menos x. Pero como la x estaba elevada a la 3, entonces menos x elevado a la 3. Ahora, hago la misma deducción que hice en el ejemplo de la par. Cualquier número negativo elevado a un exponente impar, en este caso 3, me da como resultado negativo. Y como la x tiene un 1 y multiplicado por el otro exponente que es 3, 3 por 1 3, entonces me queda x a la 3. Ahora voy a calcular quién es menos f de x. Entonces, como estoy anteponiéndole a la función f un menos al lado izquierdo, pues también lo debo hacer al lado derecho. Entonces le antepongo un menos, entonces estoy colocando un menos aquí y otro menos acá. Entonces menos f de x igual. Aquí lo que hago es romper el paréntesis. Menos por más me da menos. Y x a la 3. Observen que este resultado, que procede de menos f de x, es lo mismo que este resultado que procede de f de menos x.
que es lo que me pedía aquí la definición. Menos f de x es igual a tener f de menos x. Cuando eso sucede, entonces la función es impar. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que la función f de x igual a x a la 3 es una función impar.